Buenas tardes, estimados profesionales afines al sector eléctrico y energético y a la comunidad en general. Yo, Jadir Alberto Medina Morao, especialista en análisis de sistemas de potencia y responsable del Departamento de Estudios de Red en Isaria Ingeniería, perteneciente al Grupo Compass, traigo en esta oportunidad un análisis del blackout de España, Portugal y sur de Francia, suscitado el día lunes 28 de abril del 2025, específicamente a las 12:30 a meridio. Estaremos directamente analizando qué es un blackout, un pequeño concepto pedagógico para entender la terminología, condiciones previas al blackout en la península, condiciones durante el blackout en la península, restitución del servicio posterior al blackout, conclusiones y recomendaciones. Un blackout eléctrico, un cero en la red eléctrica, un apagón eléctrico o un corte de luz son términos muy comunes a nivel coloquial y en la jerga eléctrica, referidos y endosados a un evento en el cual se suscita una pérdida total del suministro eléctrico de una localidad, región o país o países afectados, donde se ha interrumpido el intercambio energético entre el balance que denominamos oferta de generación versus demanda eléctrica de un sistema. Los blackouts históricamente han de clasificarse en función a su magnitud respecto al impacto de número de personas afectadas, vistas en millones de personas, respecto a la cantidad de megavatios perdidos o suscitados en la pérdida del intercambio energético y respecto a su duración, especialmente en función a la cantidad de afectados a nivel mundial. Tenemos en el pico de la pirámide de primero a India en el 2012, un impacto de 670 millones de personas afectados por un corte del suministro súbito en la red de transporte. Y tenemos otros casos, como muy usual, muy típico, el de Brasil en 1999, un impacto de 97 millones de personas, hasta el ocurrido en la península ibérica, donde se ha interrumpido el intercambio energético entre España, operada por Red Eléctrica, Portugal, operada por REN, Francia, operada por Electricité de France, y Andorra, operada por FERA. Especialmente en esta afectación de este blackout, ha de quedar interrumpido el servicio eléctrico a más de 58 millones de personas. Y cómo no olvidar el suscitado en el 2019, especialmente en el Cono Sur, donde se afectan a 48 millones de personas por una falla en una línea de 500 kilovolts, el servicio eléctrico a Argentina, Paraguay y Uruguay. Es muy clásico también tener los blackouts históricamente de mayor duración, donde tenemos el ocurrido en Puerto Rico por lo que fueron los ciclones en el 2017, un impacto que ha afectado a 2 millones de personas y una duración total para poder restituir el servicio en 335 días, entendiendo que hubieron cortes sucesivos que no permitieron una normalidad de toda la operación del servicio eléctrico. El clásico ocurrido en Venezuela en el 2019 por la crisis energética, afectando a 28 millones de personas aproximadamente, y una restitución continua del servicio previa a distintos razonamientos de 297 días. Y cómo no olvidar el ocurrido en Estados Unidos, en Utah, en 1981, se ve un impacto de 1.500.000 personas afectadas en 138 días para poder restituir el servicio de forma normal. Podemos ver que en cada uno de estos países los impactos de blackout han sido de forma representativa y a veces entender que tener siempre el servicio eléctrico en cada una de nuestras viviendas, negocios o países no necesariamente quiere decir que el sistema es infalible, que el sistema no pueda ser afectado o vulnerabilizado por cualquier condición que pueda suscitarse. Y estas condiciones las viven continuamente los operadores de red en condiciones ambientales, condiciones operativas o condiciones netamente intrínsecas que puedan ocurrir por eventos que se susciten en cada uno de nuestros países. Especialmente, siempre me gusta recordar un pequeño esquema que desglose qué sucede en esto que nosotros denominamos el equilibrio entre la oferta de generación y la demanda eléctrica.
Es de claro conocimiento que toda la demanda que es requerida en un sistema debe ser generada de forma instantánea porque no tenemos la capacidad actualmente y en tecnología en poder almacenar de forma instantánea y en gran cantidad bloques de energía no consumidos. Por tal motivo, el balance entre la demanda eléctrica requerida en un país, región o localidad deberá poder ser abastecida de forma instantánea por la oferta de generación eléctrica en función al pool económico donde intervienen distintos entes, agentes y sectores de la vida pública, de la vida privada, generación tanto convencional, dependiente de combustibles fósiles, como generación no convencional, la cual puede ser renovable, gestionable y renovable no gestionable. Es interesante entender que la gestionabilidad ya nos da una gran capacidad de maniobra operativa para operar el sistema ante condiciones súbitas de intercambios de energía y ante variabilidad de la demanda, entendiendo que la demanda, la característica de carga y de consumo es variable a la estacionalidad, es variable a las condiciones intrínsecas de una población demográficamente hablando y es variable a la condición de eventos o agentes externos, como muy bien puede ser un partido de fútbol o una convención que reúna a una serie de personas que de forma coincidente puedan estar haciendo uso y consumo de la energía eléctrica. Cualquier desbalance entre este equilibrio trae como consecuencia excursiones negativas o excursiones positivas de la frecuencia. Y fíjense que la frecuencia como el voltaje son dos variables que nosotros nos determinan la calidad de servicio eléctrico. Si la frecuencia se mantiene en una banda de aproximadamente más o menos un 2% en función a su valor nominal declarado por el operador de red, estamos en una calidad de servicio adecuada. Cualquier condición fuera de esta banda de corta duración o de forma sostenible nos puede incurrir en una condición de servicio inadecuada. Lo mismo sucede con la variable voltaje, la cual es otra variable operativa y de calidad del servicio que debe mantenerse en una banda de regulación, en una tolerancia positiva y en una tolerancia negativa en función a la regulación que se establece en el sistema. Fíjense que cuando yo tengo más demanda que generación, incurrimos básicamente en un desplome, en una caída acelerada, en una caída libre de la frecuencia, una excursión negativa, la cual varía en una rata de cambio denominada variable Rocoff, que es el rate of change, rate of frequency. Y cuando tenemos un incremento de generación versus una demanda eléctrica, porque hemos tenido pérdidas introspectivas de grandes bloques de carga, tenemos un incremento acelerado, una excursión positiva de la frecuencia. Y en función a esto es importante que esa rata de cambio de la frecuencia es intrínseco al estatismo del sistema y a la capacidad inercial de este oponerse a cambios súbitos, es decir, poder amortiguar cualquier condición que se presente en el sistema y que lo ponga a un punto de no retorno. En líneas generales, las condiciones previas al blackout lo hemos obtenido básicamente de la plataforma libre, gratuita, publicada en el website de Red Eléctrica, subsidiaria de Redella, donde hemos de presentar básicamente lo que es el escenario fotográfico de las 8:25, donde tenemos presente el primer pico diurno del día lunes 28 de abril del 2025. Prevista una demanda de 29.485 megavatios y real de 29.325. Para este pico diurno a las 8:25, la generación renovable no convencional, no gestionable, entiéndase como solar y eólica, fue de 11.012 megavatios, un 35,23% de la demanda que básicamente se estaba abasteciendo en el país, la cual no emite dióxido de carbono, la cual es amigable con el ambiente, pero no introduce inercia. Representativamente hablando, para poder amortiguar cualquier perturbación en el sistema y para poder hacer frente a cualquier condición de cambio súbito de las variables de calidad de servicio
afectada por cualquier evento o cualquier causa. Fíjense que nosotros no entramos directamente en el análisis de cuál pudo ser la causa que afectó la variable de frecuencia y de voltaje en el sistema, que pudo desbalancear esa matriz y ese equilibrio entre oferta de generación y demanda, sino directamente vemos lo que es la matriz de generación versus la característica de demanda en el sistema. El 60,47% de la generación convencional, es decir, 17.734 megavatios, provenientes de fuentes de generación renovable gestionable y de generación convencional proveniente de fuentes de combustibles fósiles, han de abastecer más del 50% generación ofertada con alta aportación inercial. Generación que puede hacer frente a una condición directamente de perturbación y poder amortiguar en el primer instante de la perturbación cualquier evento que se suscite. Regionalmente, entre las exportaciones que se estaban dando a los nexos que se tienen entre Francia, Portugal, Andorra y Marruecos, fíjense que el intercambio directamente queda positivo en un saldo de 284 megavatios, 4,3%. Entonces, ya vemos una capacidad donde lo que ha sido el despacho programado versus la prevista y real es consistente a las condiciones operativas del sistema, y donde para esa primera fotografía previa al blackout, el sistema es capaz, del punto de vista de estabilidad inercial, mantener calidad de servicio adecuada. Si también vemos para esa hora, tenemos previsto un crecimiento importante de la generación solar, la cual se posiciona aproximadamente en 6.274 megavatios, con un 20% que interviene al abastecimiento de la demanda, incluidos en este 35,23%. Fíjense que la nuclear está a la mitad de su capacidad del parque nuclear, con los 7 reactores operados a través de 5 centrales nucleares por todo el territorio peninsular español. Y la capacidad hidráulica se ubica en aproximadamente un 19,81% con 6.193 megavatios. Es decir, solamente viendo la capacidad hidráulica y la capacidad nuclear, se tienen aproximadamente poco más de 30% de poder dar un aporte inercial robusto, igualando a la capacidad de generación renovable no gestionable y pudiéndose apoyar con otras fuentes de generación que aportan inercia, como es la generación térmica y la térmica renovable gestionable. Si nos vamos al escenario de las 2:30 del 28 de abril del 2025, en pleno evento del blackout, tenemos que ya la fotografía de las 8:25 es diferente. Ya la matriz de generación cambia. Estamos posicionados en un 64,1% de generación renovable no convencional y no gestionable. 21.711 megavatios provenientes de la solar y de la eólica directamente. Es decir, una solar posicionándose en su punto máximo de clima en 18.068 megavatios, un 53,34%, que no es poca cosa, es el tercer país que tiene capacidad en Europa de poder abastecer su demanda de fuentes renovables no convencionales, y poco menos de 3.700 megavatios, apenas un 10,76% de eólica. Esto nos posiciona en que estamos abasteciendo la demanda en un 64% de fuentes de muy baja aportación inercial, prácticamente despreciable. Generación limpia, pero que si no le damos el soporte adecuado por medio de sincrocondensadores y el adecuado almacenamiento BESS del tipo standalone e hibridación, que pueda hacer frente ante cualquier perturbación aportando inercia artificial, entonces nos presentamos y nos exponemos a una vulnerabilidad grave, importante. Fíjense que la generación convencional, si acaso, llega a un 45,9%, 12.160 megavatios. El intercambio regional queda a favor de los países vecinos por medio de una exportación de menos 2.747 megavatios, menos un 10%. En ese instante estábamos exportando por los nexos, en ese instante
caemos en un punto donde no podemos hacer frente a cualquier perturbación y a cualquier amortiguamiento adecuado del punto de vista inercial. No tiene que ver que tengamos un 64% de generación renovable no convencional y no gestionable. Tiene que ver que la condición suscitada en la matriz de generación y en la oferta de esta generación renovable no convencional y gestionable no tenga la solución adecuada del punto de vista de la transmisión para poder hacer frente a estas condiciones, que es contar con electrónica de potencia formadora de red, grid forming, apoyo por medio de BESS, almacenamiento que tenga capacidad de poder cambiar y de poder amortiguar esa rata de caída de la frecuencia instantáneamente inyectando megavatios con capacidad inercial artificial y que podamos hacerle frente también a incrementos de aportes inerciales y de mejoras de la calidad de servicio a través de inyección de reactivos instantáneos por medio de sincrocondensadores. Durante el evento, fíjense que la capacidad renovable en el instante estaba posicionada en 9.215 megavatios frente a 2.080 megavatios de no renovables provenientes de fuentes de consumo derivado fósil. En el instante de los 26.968 megavatios, en el punto instantáneo al blackout, ha de reducirse a 12.254 megavatios a la 1:35 horas. Esta reducción no es instantánea, esta reducción se ve primero por una caída libre, una pérdida de 10.998 megavatios, es decir, menos de un 40,78% de la demanda en aproximadamente un lapso que comprende por la transmisión de data de 5 minutos. No quiere decir que esto se perdió en 5 minutos, aproximadamente, y lo que declara Red Eléctrica es que se ha perdido en 5 segundos. La transferencia de datos que nos presenta Red en su plataforma es en un lapso temporal de 5 minutos. De igual forma, perder el 40% de la demanda es algo crítico y que si no tienes una respuesta de amortiguamiento propinercial de las fuentes rotantes que hoy por hoy estaban participando en la matriz de generación, nos caemos y llevamos a un punto de no retorno. Súbitamente nos indica la plataforma y la data de Red Eléctrica que 1 hora y 5 minutos después, ya la pérdida de demanda ha sido del orden de 14.714 megavatios, menos de un 54,56%. Esto ya es un punto más crítico, más elevado. Ya vemos la característica curva de desplome de la demanda directamente lineal con la de la frecuencia y donde su restitución y levantamiento es débil. Y ese levantamiento depende de la capacidad del sistema de poderse restablecer. Por último, pero no menos importante, la matriz, el balance de generación, como podemos ver, en gran proporción, la base de generación para el momento del evento era de apenas 6.559 megavatios, es decir, 19,36%. La gruesa de la generación era renovable no convencional, no gestionable, 21.711 megavatios, un 64,1%. Cuando la base inercial no es lo suficientemente adecuada en proporción para garantizar un adecuado amortiguamiento ante cualquier perturbación que pueda suscitarse, que esto puede ser incremento de temperatura en una línea que reduzca la capacidad de transporte, una salida introspectiva de un circuito de transporte que abra un anillo y desequilibre los flujos de potencia, pérdida de generación, pérdida de bloques de carga, cortocircuitos introspectivos en subestaciones nodales, etcétera, caemos en un punto de no retorno. La restitución del servicio posterior al blackout. Muchas personas indican, ¿por qué fue tan lento? ¿Por qué el servicio en la península no se pudo restituir en las 6 a 10 horas iniciales que indicó Red Eléctrica? Pasa lo siguiente. Para poder restituir un sistema eléctrico de potencia es necesario hacer esquemas cuadrantes de generación por pequeñas islas estables que permitan una respuesta de arranque en negro o un black start. Y esto es función básicamente de fuentes de generación rotantes que inercialmente son adecuadas. Clásicamente son fuentes de generación térmicas.
y nucleares con respuesta de arranque rápido para poder restituir sistemas. En gran parte en España, en la península, se tienen 6 cuadrantes, un cuadrante del norte, donde hay importante generación hidráulica de más de 100 megavatios con capacidad de poder tener adecuados arranques negros, generación térmica que permite restituir una isla que después se puede ir interconectando y dando capacidad de suministro eléctrico. Tenemos una segunda isla contigua, adecuada a las adyacencias de la central nuclear de Almaraz. Tenemos una tercera isla, la cual tuvo mucho soporte por medio del enlace y la importación de generación de parte de Marruecos, que es la isla hacia el sur este de la península, especialmente con gran capacidad de generación térmica por medio de ciclo combinado. Otra tercera isla hacia el sur oeste, especialmente con otra capacidad de generación térmica de ciclo combinado. Posterior tenemos una isla en las adyacencias de lo que sería la central nuclear de Cofrentes y por último la isla adecuada o lo más cercano hacia lo que es la condición y las adyacencias de la central nuclear de Ascó, que tiene una gran capacidad, digamos, de aportación de generación, también contigua con generación térmica y con alguna generación hidráulica de inercia media. Si estas islas pueden tener una adecuada respuesta de Black Star y fortalecerse en el tiempo, no necesariamente que tengan que intervenir en la matriz de generación para abastecer demanda, pero sí que puedan tener la capacidad como reserva rotante para intervenir en la aportación y regulación de frecuencia primaria o en el restablecimiento del sistema, esto es importante y esto es adecuado. Recordando que no olvidemos que el parque de generación español está en el orden de los 135.000 megavatios en capacidad instalada y de los cuales hoy por hoy más de un 52% no aporta inercia y no aporta al Black Star, porque directamente es renovable no convencional, no gestionable. Y esa no gestionabilidad la podemos mejorar a través del gran almacenamiento y dándole soporte y apoyo a través de los sincrocondensadores. Recomendaciones y conclusiones. No olvidemos, es recomendable garantizar un balance entre la oferta de generación y la demanda eléctrica por medio de una matriz preponderante de fuentes con alta contribución de respuesta inercial. Y esto es extremadamente importante. Es necesario que no olvidemos esto. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es necesario que sea por medio de fuentes de alta contribución de respuesta inercial. Y hago un pequeño símil. Siempre me gusta indicar que la red es un autobús que puede tener cualquier perturbación o cambio súbito por causas que pueden ser ambientales, intrínsecas de un país o operativas. En ese autobús hay dos personas. Una persona con una masa voluminosa importante, para nosotros sería un generador convencional sincrónico, y una persona con una masa muy pequeña, para nosotros sería una renovable no convencional no gestionable. Ante cualquier cambio súbito inercial, donde estas personas pasen del estado de reposo a un estado de movimiento, porque el autobús, que es la red, frenó, la persona de gran masa tiene un pequeño desplazamiento, pero no se cae. Tiene respuesta de amortiguamiento a este cambio físico inercial. La persona más pequeña, el desplazamiento es mayor y tiende a caerse. Tiene menos masa, su centro de gravedad está más alejado, no puede, desde el punto de vista eléctrico, hacer un amortiguamiento y una respuesta instantánea ante el evento que le has puesto en movimiento. Abastecer la demanda eléctrica mayoritariamente con fuentes renovables no convencionales es adecuado y alineado al PNIEC, especialmente los hitos que tenemos declarados en el 2024 y con la agenda energética del país y de Europa. Siempre que se garantice una base de fuentes inerciales suficiente. Porque si garantizamos una base de fuentes inerciales suficiente, podemos garantizar seguridad operativa y podemos garantizar suministro eléctrico confiable en una banda de seguridad de las variables de servicio, frecuencia, voltaje, robusta y que permita amortiguar oscilaciones en el sistema. Es necesario contar con soluciones que robustezcan la respuesta inercial de las fuentes renovables no convencionales y no gestionables, ya que hablamos de los SICON, sincrocondensadores y las BESS. Y particularmente en ISARIA tenemos experiencia
tenemos presencia comercial y de ingeniería desarrollando estos proyectos, hitos hoy por hoy en la península ibérica. Para garantizar una restitución segura, rápida, confiable del sistema, es necesario contar con fuentes que garanticen cuadrantes ante respuestas de arranques en línea. Y estas fuentes clásicamente tienden a ser fuentes de generación térmica y fuentes de respuesta rápida. Fuentes rotativas que inercialmente hacen un frente adecuado. Las hidráulicas típicamente siempre han sido las que tienen esa base de almacenamiento a través de embalses. Las hidráulicas de bombeo y de saltos pequeños no contribuyen en gran medida a un arranque en negro. Bueno, por último, pero no menos importante, me gustaría mostrar brevemente una de las condiciones en síntesis que ha indicado el operador de red. Y el operador de red indicó especialmente, borro básicamente esto acá para que no nos perturbe, indicó especialmente en el 2021 que la transición para los cumplimientos del PNIE manifestaba la pérdida de generación firme asociada al cierre de centrales de carbón, ciclo combinado y nucleares, por exponerlo en condiciones de riesgo para la operatividad del sistema. Esto fue declarado por el operador de red en el informe de auditoría de Red Eléctrica, Corporación y Sociedades Dependientes en el año 2021 por la empresa acreditada KPMG. De igual forma, en el informe de sostenibilidad del 2001, el operador de red eléctrica indica los riesgos de transición y entre los riesgos relevantes asociados al cambio climático se declaran afectaciones y limitaciones en la producción renovable e incidentes que puedan afectar a la seguridad de suministro en las islas. Particularmente enfatiza pérdidas de generación firme asociadas al cierre de centrales de carbón, ciclo combinado y nucleares, en un mix que cada vez reduzca el aporte inercial. Esto mismo se repite en el informe de sostenibilidad del 2022, donde las pérdidas de generación firme asociadas al cierre de centrales de carbón y de ciclo combinado sigue teniendo un punto de clasificación importante y representativo. No olvidemos que el sistema no es infalible, no olvidemos que tenemos una matriz de generación que cada vez es puntera y amigable con el ambiente, pero que debemos robustecerla con soluciones que permitan fortalecernos ante condiciones de perturbación que puedan suscitarse a nivel climático, país y operativo. También recordemos que la red es mallada y las redes malladas e interconectadas son fuertes, pero también si no cuentan con esquemas de separación de área y esquemas de Wide Area Protection adecuados, pueden caer en efecto en cadena o efecto dominó. Bueno, sin más que acotar, muchísimas gracias por el espacio. Espero que esta presentación pueda dilucidar un poco análisis en función a las variables presentadas en el website de Red Eléctrica. Hasta luego, buenas noches.